Martínez y Martínez Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Hacemos otra cosa que trabajar y las ganancias no las vemos jamás. Nuestros hijos son carne de vecindad, expuestos a toda la calamidad. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 4 de julio del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país y a los jubilados, miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia, en especial a nuestros compañeros de líneas aéreas, del combativo Departamento Líneas Aéreas, que han estado muy presentes en este proceso de lucha. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Tras el anuncio de la firma del acuerdo oficial para aumentar el salario a los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, a 150, 165 y 180 pesos diarios, más pago de horas extras, pago de día de descanso, pago de vacaciones, entre otras prestaciones sociales a las que tienen derecho por ley, entre ellas la inscripción al Seguro Social, hasta el momento no se ha ejecutado ese convenio que se firmó hace exactamente un mes, el 4 de junio del 2015, que de por sí ya había creado problemas, porque en lugar de ponerle salario base, le pusieron salario integrado, con lo que baja entre 40 y 80 pesos su ingreso real. Sí, no lo firmaron todos los representantes, ¿no? Hubo tres que no firmaron y ya hay acuerdo de asambleas de los barrios de que no lo van a aceptar así, pero aún así no lo han implementado. Se supone que esta semana iban a tener una reunión y no la hicieron. En entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, Justino Herrera, uno de los principales voceros de la Alianza Nacional, Estatal y Municipal de Asociaciones para la Justicia Social, denunció que las autoridades de la Secretaría de Gobernación se comprometieron a realizar durante la primera semana de julio de este año otra reunión con autoridades locales, los rancheros y los jornaleros agrícolas de San Quintín para implementar el convenio, pero no hicieron nada. Ese es un compromiso que hizo el subsecretario de Gobernación, gobernador y todas las autoridades que estuvieron ahí, de que en la primera semana de julio se iban a presentar a dar el seguimiento a la mesa del diálogo, inclusive para ver cómo iban a quedar las empresas, qué empresas iban a pagar 180, qué empresas iban a pagar 165 y qué ranchos iban a pagar 150. La situación es que hasta ahorita no nos han llamado. ¿Van a esperar allá o cómo van a proceder? Vamos a mandarle un oficio, vamos a tratar de comunicarnos con ellos, a modo de que digan, vamos a hablar aquí con el gobierno del estado porque fue uno de los que se comprometieron. Si ellos no cumplen, pues entonces sí ya lo dejaremos en manos de la gente. Ellos no quieren movimientos, pues entonces que cumplan con su palabra. Entonces ningún rancho, ninguna empresa está pagando más, siguen pagando lo mismo. Sí, pues todavía no se ve la situación porque eso se iba a ver en esta mesa, cómo iban a quedar los ranchos y a partir de cuándo iban a empezar a pagar la forma como quedó. ¿Y lo del Seguro Social ya se los dieron a todos? Tampoco, el Seguro Social se ha quedado dormido y por lo tanto los patrones siguen dando seguro con pases, a fuerza con una constancia de días laborados para que puedan ser atendidos sus trabajadores. El único que tiene seguro, que no necesita de ninguna constancia de días laborados para la gente, es el rancho Berrimex. El rancho Molino todavía no sabemos cómo está la situación, pero en su pago él sigue pagando 200 pesos diarios y a 20 pesos la caja de fresa. ¿Y es el único? ¿Todos los demás cuánto pagan? Los demás están pagando 150, 120, 130. Se está enojando la gente de que no se ha cumplido con nada. La semana pasada, el miércoles 24 de junio del 2014,
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto para que los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del Trabajo, Alfonso Navarrete, así como el gobernador de Baja California, en un término de 15 días que se cumplen la próxima semana, rindieran un informe sobre los avances del diálogo y los compromisos adquiridos con las y los trabajadores jornaleros del Valle de San Quintín para salvaguardar, garantizar y promover los derechos laborales de salud, de educación, vivienda y de libertad de expresión en la entidad, porque se han de acordar que a principios de mayo hubo una represión muy fuerte con tanquetas porque estaban manifestando porque no les habían incrementado el salario. Les están pidiendo que informen sobre el uso de la violencia contra las protestas de los jornaleros agrícolas de la zona. El dictamen que se exhortó establece que la realidad a la que se enfrenta más de 500,000 de jornaleros mexicanos, principalmente indígenas, por la necesidad de un empleo, les imponen condiciones laborales de trabajo, carecen de atención médica, de viviendas adecuadas e higiénicas, en tanto que sus hijos carecen del servicio de educación pública. No hacemos otra cosa que trabajar y las ganancias no las vemos jamás. Nuestros hijos son carne de vecindad, expuestos a toda la calamidad, mientras la familia del patrón se va, cada vez que quiere a vacacionar. Nuestros hijos juegan entre lodazal, cual condenados a perpetuidad. Si nosotros generamos producción, que es la base de toda felicidad, porque no tenemos oportunidad de obtener tan solo una buena ración. Nos dicen que es por el bien de la nación, que la patria exige amor y abnegación. Habría que saber que entienden por amor y desde luego por abnegación. Bueno, pues esa canción la inventaron por allá por 1970, José de Molina, y sigue siendo tan actual como si estuviéramos en aquel momento, porque pues quieren tener esclavos modernos en los ranchos, pero no solo en los ranchos, también en las transnacionales y en las fábricas. Sobre el tema de la esclavitud moderna, la presidenta de la Asociación Civil Unidos contra la Trata, Rosy Orozco, aseguró que en México hay 266,000 esclavas y esclavos, según la organización australiana World Free, y se calcula que de estos 70,000 niños y niñas son esclavos sexuales, 50,000 en las fronteras y 20,000 en el interior del país. En la tercera Convención Nacional de la Red de Soluciones, que se realizó en la Cámara de Diputados ayer viernes 3 de julio, se informó que México ocupa el lugar 18 en el mundo por la cantidad de víctimas de esclavitud. Tenemos publicado en nuestro portal www.frecuencialaboral.com una nota también donde el Congreso de la Unión exhortó a la Secretaría del Trabajo para que investigue qué está pasando en las transnacionales como Walmart, como Domino's Pizza, como BBV, Bancomer y otras transnacionales como McDonald's, porque vienen a los países del tercer mundo como México y no pagan ni siquiera la mitad del salario que pagan en Estados Unidos. Vienen a pagar salarios de hambre y no permiten una libre sindicalización de los trabajadores, sino que firman contratos de protección, y son empresas que están reportando 30,000 millones de dólares de ganancias y no reparten utilidades. Y de ahí pues se deriva nuestra pregunta del despertar del gallo. El despertar del gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué puede hacer el trabajador si no le pagaron utilidades o no está de acuerdo con la cantidad que le fue entregada como reparto de utilidades? Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna. ¿Qué tal? Buenos días, Martín, buenos días. Pues hay llamadas del auditorio. Nos llama una profesora de nivel básico. Dice: les felicito por el magnífico programa que nos regalan. Solicito, si le es posible, una opinión respecto a las
recientes resoluciones que emitió la Suprema Corte acerca de los amparos interpuestos por los profesores. Muchas gracias. Es la profesora Yolanda Cázares. Buenos días. Bueno, todavía falta que engrosen los ministros sus resoluciones que hicieron sobre los amparos que presentaron los profesores acerca de la obligatoriedad de presentar evaluaciones los profesores. Pero hay un dicho que dice que vieron burro y agarraron viaje los ministros, porque lamentablemente de una ley que desde el principio se denunció que sus fines eran más allá de lo administrativo, sino es un problema laboral porque trastoca en gran medida sus condiciones generales de trabajo, y la Corte lo que hace, por lo que ha salido en los periódicos, pues es anular de hecho lo que está en el artículo 123 constitucional, principalmente en cuanto a la estabilidad en el empleo, porque hace dos distinciones, y lo cual también trastoca la constitución política, porque los profesores que tengan base, si no se presentan a sus evaluaciones en más de 3 ocasiones, pueden ser despedidos, y si en más de 3 ocasiones pueden reprobar el examen que les apliquen, pueden ser cambiados de giro de su trabajo, es decir, dejarán la educación y tendrán funciones administrativas. Pero un trabajador que no tenga base, simple y llanamente, no tiene derecho a ninguna cuestión que esté en la ley. Y eso trastoca todo el espíritu de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es lamentable que los ministros, que son los encargados de aplicar justicia en este país, yo creo que se les debe hacer una evaluación qué tanto han aplicado la justicia para ver si en base a eso se decide su permanencia o no en un cargo tan importante como es ese. ¿Y qué tanto saben? Porque han estado emitiendo resoluciones violando la Constitución y violando las leyes. Si no aprueban, pues hay que quitarlos, porque además cobran mucho. Demasiado. Cobran más de $500,000 al mes. Sí, es muy claro que estos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han dejado de hacer su enmienda que establece la propia Constitución, de ser un equilibrio entre el poder ejecutivo y el legislativo, y garantizar los derechos individuales y colectivos, no nada más de los trabajadores, sino de todos los ciudadanos en este país. Y están avalando una serie de reformas que son contrarias al interés de los mexicanos. Y lo que estamos viendo entonces, que estos ministros son los que se han encargado de acabar con la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. Es increíble que con toda la hazaña estos ministros agarran y digan que está por encima del interés de los niños el derecho de los trabajadores. Eso es increíble. Lo mismo hicieron con nosotros, lo mismo hicieron con los mineros de Cananea, lo mismo han hecho con toda una serie de resoluciones contrarias al interés de los propios trabajadores y de los mexicanos, pero le obedecen a alguien, ¿no? Claro. Los ministros los propone el presidente de la República y los avala el Senado de la República. Entonces, ¿cuál democracia? Sino que estos ministros, como el último que acaba de llegar, Medina Mora, que fue súper cuestionado por su trayectoria en las administraciones anteriores represiva, de todos modos lo aceptaron. O sea, son las cuotas de los partidos o de la clase política para poder imponer una serie de resoluciones de estas reformas que son prácticamente las reformas de los neoliberales. Si no, es un poder autónomo, ese es el grave problema, y han estado violando la Constitución. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién nos ampara de las resoluciones inconstitucionales e ilegales de la Suprema Corte? Porque ya sus resoluciones son dictamen definitivo, pero si van a resolver violando la Constitución y violando todas las leyes, pues entonces sí estamos en total desamparo. O sea, ¿qué podemos hacer en ese caso? Yo creo y sigo pensando que mientras pueda ser por la vía pacífica, los trabajadores tendremos que organizarnos y buscar mecanismos, porque no hay un solo camino, hay muchos caminos, creo yo, pero la organización sindicales creo que tenemos una gran responsabilidad de hacer posible que este país cambie, y tendremos que empezar a cambiar muchos aspectos, entre ellos cuál es el trabajo y cuál debe ser la evaluación de estos ministros, porque no pueden poner por encima de los intereses económicos los derechos humanos, que además es una garantía de la que tanto se ufana este gobierno, que se ufanan los tres poderes, porque es lo que más jerarquían los
derechos humanos, pero son los que menos se respetan, porque ¿qué derecho humano puede ser garantizado cuando no hay estabilidad en el empleo? No, y hay un derecho humano fundamental, que es que haya un proceso justo. Así es. Y que haya un proceso judicial bien desarrollado. Y aquí la Suprema Corte de Justicia está convirtiéndose en una dictadura, porque no se lleva un proceso justo, no se apegan a la ley, no se apegan a la Constitución, sino que emiten fallos dictatoriales, violando toda disposición. Así es. No deberían estar ahí, en realidad. Si no va a servir la Suprema Corte, es un gasto oneroso, porque además les pagamos 1,000 pesos por el Día de las Madres, y muchos de ellos ya no tienen mamá, entonces ya no se justifica ese gasto por el Día de las Madres. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Saludamos a los colaboradores voluntarios que nos hacen favor de estar con nosotros aquí cada 8 días. A Antonio Peregrino hoy no pudo estar, tiene un curso de capacitación. Joel Hernández, el Popeye, el licenciado Jesús Luna, Andrea Luna, quien hace favor de contestar sus llamadas y también de transcribir algunas de las entrevistas que aquí hacemos para que usted pueda leerlas en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También saludamos a David Muñoz en los controles técnicos. Él hace posible que usted nos escuche desde su hogar. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y en más información, hoy nuevamente los maestros sindicalizados afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, en resistencia contra la reforma educativa, lograron impedir la aplicación de la evaluación para la promoción a nivel directivo y técnico en Chiapas, en Oaxaca y en Michoacán, debido a que ellos se están manifestando, se están oponiendo, están bloqueando, y las autoridades dicen que no hay condiciones para realizar esa evaluación, que se haría a partir de hoy sábado y hasta el 6 de julio. Eso dijo Ramiro Álvarez Retana, coordinador nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP, que no había condiciones. La realidad es que hay una resistencia civil fuerte en contra de esa reforma educativa. Los profesores de la disidencia magisterial reclaman que la promoción sea escalafonaria por méritos y trayectoria profesional, con la participación de una comisión en la que participen por igual autoridades y trabajadores, ya que consideran que el examen de evaluación servirá para eliminar a los maestros opositores a la reforma educativa. Incluso en la reforma laboral, en todos estos articulados sobre la competitividad, se establece que debe haber una comisión tripartita entre patrones, gobierno y trabajadores. Y aquí pues eliminaron esto que sí había para imponer un examen de evaluación, pero sin que haya capacitación. Entonces están violando realmente la ley laboral, pero como vemos, la Suprema Corte pues está pasando las leyes por donde no las pueda ver, porque no tomó en cuenta eso, que ha sido promovido incluso por el presidente de la República. Y los que hacen la evaluación, los del Instituto Nacional de Evaluación, quien los puso fue a propuesta del presidente igual y ratificados por el Senado. O sea, todo lo hacen de manera unilateral cuando hay una representación sindical y tiene que haber un acuerdo entre las partes, que ese es uno de los logros del sindicalismo en este país, de la autonomía de los sindicatos, de la libertad sindical, del derecho de huelga y sobre todo del acuerdo entre las partes. Y el tema de las evaluaciones, pues tiene que ser previo acordado entre las partes, tiene que ser previa capacitación, tiene que tener las condiciones para que se pueda hacer estas evaluaciones, y no para que te despidan, sino para ver si puedes ascender al siguiente puesto que tienes y si no, continúas haciendo los trabajos de capacitación. Así están en la mayoría de los sindicatos. Y así debe de ser, pero cabe recordar que el martes 23 de junio del 2015, el secretario de Educación Pública afirmó que el sistema de evaluación ya superó al sistema escalafonario, ya lo rebasó, y acusó a este sistema de que se prestaba a la venta de plazas, a la herencia de cacicazgos y de feudos, y aseguró que ese sistema ya murió, pero por lo que veo, pues realmente todavía están en serio conflicto, pues en un conflicto ya casi que raya en la guerra civil. Entonces sí es preocupante. Vamos a escuchar lo que dijo. El día 20 las evaluaciones se aplicaron en todo el país, con la excepción de Michoacán y Oaxaca. El día 21
y derivado de los hechos de violencia que se presentaron en Chiapas, fue necesario posponer la aplicación a los participantes programados para ese día. La evaluación se circunscribió a 47.192 personas, acudieron 39.367, es decir, el 83.4%. Debemos destacar que estos concursos de promoción en básica son los primeros que se tenían previstos dentro de la reforma educativa y que con ellos murió el sistema escalafonario anterior. Pues dice que ya se murió ese sistema. Y además dijo también, de lo que me llamó la atención, que se habían ahorrado ya casi 1,000 millones de pesos con estas evaluaciones y toda esta reestructuración con la reforma educativa. Y la pregunta es, ¿dónde están? Porque las aulas en Guerrero, en Oaxaca, están igual de abandonadas, hechas de otate y de cartón y sin bancas. En fin, ¿dónde está ese dinero? Su declaración del secretario de Educación Pública deja muy claro para todos los radioescuchas del pueblo de México que no era una reforma que atendiera el tema educativo, sino fue una reforma administrativa y laboral, donde el objetivo es despedir a 30,000 maestros cada año, con el supuesto de que no pasaron la evaluación. Y sobre todo este tema de la parte administrativa de los ahorros, les dieron autonomía a las escuelas. Ahora lo que siempre se ha hecho, que los padres de familia apoyan para darle mantenimiento a la escuela, para hacer la reparación de los baños, de la electricidad, de todo, pues ahora ya va a ser una obligación, porque estos no tienen dinero, dicen, para poder sostener las escuelas. Por eso les dan la autonomía, para que los padres, los maestros y los alumnos puedan tener las condiciones que quieran en sus propias escuelas, ¿no? Sí, estaba buscando una nota que publicamos nosotros hace 2 o 3 semanas aquí, que México está en crisis de ingobernabilidad por todos estos conflictos que está provocando la misma autoridad. Schoifeld dice que él no tiene facultades para despedir a los maestros, ni para quitarles su salario, porque eso lo estaba reclamando una diputada panista. ¿Por qué no les quitan el salario? Y él dice, bueno, pues es que yo no tengo facultades, nada más tengo facultades de administrar la nómina. Esas facultades las tienen los gobernadores. Pero la realidad es que tampoco se sienta a negociar. No quieren llegar a acuerdos, quieren imponer. Y decía Bartlett, pues ese es el fondo del problema. O sea, es una reforma educativa que ni los senadores ni los diputados discutieron. Les dieron línea, la aprobaron, y a los maestros los dejaron esperando en un hotel y no tomaron en cuenta nada de las propuestas que estaban haciendo. Esto es lo que ha originado todo, porque yo no creo que haya alguien que se oponga a capacitarse, a ser evaluado, a superarse. Y me acordé por el caso de Chapingo, que anunció el líder del sindicato que ellos ya habían formado su comisión junto con la parte de la universidad para hacer las evaluaciones y sin mayor conflicto, ¿no? Pero hay acuerdos, o sea, cómo van a ser las evaluaciones, cómo va a ser la preparación previa, y la idea no es eliminar personal, sino superar educativamente a los maestros. Y antes de que aprobaran esta reforma se hicieron foros regionales. Me tocó participar en un foro que se hizo aquí en el Distrito Federal sobre el diagnóstico de cómo estaba la educación en el país, y los maestros llevaron propuestas sobre las regiones también, porque no es las mismas condiciones de maestros y de alumnos y de las regiones que está el país, y ninguna propuesta de las que hicieron, incluso académicos que estuvieron ahí participando en estos foros, ninguna propuesta retomó el Congreso de la Unión para establecer en esta reforma, que como bien se ha dicho, lo único que está generando es ingobernabilidad. No se amplían las matrículas en escuelas, no hay construcción de nuevas escuelas, y eso es lo que buscan en nuestros países en vías de desarrollo, que los alumnos tengan menos oportunidades para estudiar y los tengan así en la esclavitud moderna, como se ha mencionado en este programa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y otra cosa importante es que el propio Instituto Nacional de Evaluación hizo una investigación sobre cómo están los profesores que han hecho su evaluación, profesores que no son normalistas, y el 60% dicen que no ha funcionado. O sea, ya una vez que están dando clases no funcionan, porque no, aunque tengas una licenciatura, una maestría, no tienes una preparación específica para enseñar.
y no es fácil enseñar. Eso es toda una técnica, toda una preparación especializada. Tenemos más información, pero ¿por qué no nos platicas qué ha pasado con el SMEC? Bueno, el día de ayer tuvimos Asamblea General Electoral. Queremos reconocer la gran participación de los trabajadores y jubilados en la votación, que fueron 9 días de votación. Alcanzamos una votación de 22.517 votos. Ayer ya la Comisión de Escrutinio presentó el acta que concluye este proceso. Se hizo la Asamblea General Electoral. El presidente de los debates hizo suya la declaración, donde se da por formalmente electos todos los 13 miembros del Comité Central y comisiones autónomas para el periodo 2015-2017. Lo que sigue en la parte interna es la toma de protesta, que será el próximo 14 de julio en el auditorio de Insurgentes 98 para todos los trabajadores y jubilados, y eso nos permite avanzar para poder solicitar la denominada toma de nota, que es otro de los temas que en este país es el único país donde existe ese control contra los sindicatos, pero contra los democráticos independientes, porque los sindicatos charros, sin haber elecciones, hasta se las adelantan con 1, 2 o 3 años, ¿no? Eso es lo que pasa en nuestro país, y eso nos va a permitir continuar en nuestra lucha de resistencia y concretar la negociación, una negociación que lleva bastantes años ya, y sobre todo que ya hay un esquema que se llevó a nuestra asamblea, y queremos que pasando la asamblea del 14 de julio, la toma de protesta, retomemos la negociación, y hay documentos que hay que llevar a nuestra asamblea general. Y bueno, les pedimos a todos los trabajadores y jubilados en la resistencia que estén al pendiente de estas convocatorias, y sobre todo a los usuarios de la energía eléctrica que han venido acompañando este proceso. También hay una movilización para el día 23 de julio, es la Asamblea Nacional de Usuarios, que se va a hacer a partir de las 9 de la mañana, se están convocando para estar en la PGR y de ahí partir a Gobernación, porque traen una agenda que no ha sido atendida, siguen mandando notificaciones extrajudiciales a los usuarios para espantarlos. Ahora ya llegan despachos, vi unas hojas color naranjas de un despacho de Monterrey que le está mandando a los usuarios aquí en la zona metropolitana, diciéndoles que o pagan o ya se las van a ver con ellos. Entonces hay que definir si hay que tratar con ellos o tratar con CFE, ¿no? O con quién se va a tratar, o con la Profeco, porque tienes quejas en Profeco. Pero además también Gobernación se comprometió a poder establecer una mesa de comunicación con el Congreso, porque hay una iniciativa de los usuarios para elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad, el borrón y cuenta nueva, porque este conflicto no le generaron los usuarios, fue el gobierno de Calderón, y que se ha venido prolongando. Y sobre todo plantean el tema de la tarifa social, que ha sido muy bien definida. Esa iniciativa ciudadana la hicieron suya Alejandro Encinas y Dolores Padierna, y el bloque de la izquierda, que bueno, ya ni existe, porque con las últimas elecciones son irreconciliables las posiciones de la izquierda institucional. Y bueno, entonces ahora hay que retomar a ver dónde quedó la iniciativa. Esas iniciativas las desecharon, y en la Cámara de Diputados fueron más de 1000 iniciativas las que desecharon. Hay que volverlas a meter, hay que volver a hacer la gestión. Y Gobernación se comprometió a eso, a abrir un vínculo con el Congreso de la Unión para ver la iniciativa de los usuarios, porque es una demanda importante para garantizar el servicio eléctrico a todas las casas habitación y no se convierta en una mercancía como hoy lo estamos viendo, ¿no? Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Y el desempleo creció en el DF, ¿no? Ya todos los funcionarios de Mancera despiden la renuncia. Fueron renunciados. Ahora, ¿por qué y para qué? Pues es la pregunta. También vi en el Face a Benito Mirón Lince, que fue secretario del Trabajo del Distrito Federal, diciendo, bueno, pues también Mancera debe sujetarse a evaluación, porque se supone que los va a evaluar, que la ciudadanía va a evaluar a los que renunciaron obligatoriamente, y dice, bueno, pues también él debería someterse a evaluación. Quién sabe qué traigan entre manos. El caso es que ya les dijo a todos que depositen su renuncia. Y ahora nos vamos a reír para no llorar. Déjeme reír, ay mamá, para no llorar. Déjeme cantar, para que la pena no duela tanto. Déjeme reír, ay
¿De qué nos vamos a reír en lugar de llorar? De que el fenómeno de la fuga de cerebros es una situación que va en ascenso. De acuerdo a un estudio de José de Jesús González Rodríguez, investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESOP, de la Cámara de Diputados, 7 de cada 10 investigadores y científicos mexicanos migran para culminar su doctorado y 12% se fueron por contar con una mejor oferta de trabajo. Incluso el 36% de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores se doctoró en el extranjero. O sea que la calidad educativa será para beneficiar a países extranjeros o a empresas extranjeras, porque todos los que alcanzan altos niveles de capacitación se van del país porque aquí pagan muy poco. Bueno, la misma Secretaría del Trabajo y el INEGI en sus investigaciones sobre empleo señala que es más fácil encontrar un empleo de salario mínimo en México que un empleo de especializado. Un investigador, ¿cuánto está ganando más o menos, Guillén? Varían los datos, pero hay algunos compañeros que están ganando 25,000 pesos después de años y años de estudio, de doctorado y de someterse a evaluaciones muy, muy fuertes. Cuando investigadores en el extranjero, con el mismo trabajo, misma preparación, ganan 4 o 5 veces más, o mucho más incluso. Sí hay un desnivel muy, muy grande. Y lo peor, no es nada más el salario, sino la falta de estabilidad en el empleo. A muchos investigadores, con el pretexto de que son trabajadores de confianza, no tienen estabilidad, pueden estar un semestre y se van, sencillamente. Eso, lamentablemente, en la mayoría de las instituciones ocurre con este personal de alto nivel. Bueno, pues también se realizó esta semana una reunión de la Coordinadora Nacional del Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura, CENSUESIC, así como de organizaciones fraternas. Eso fue en Teotihuacán, y para hablarnos de ese tema, y aprovechando la visita, está Carlos Guillén, secretario del Exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, el SUTIN, y la doctora Regina Rodríguez Reyes, secretaria de Política Nuclear del propio SUTIN. Bienvenidos al Ring Laboral. El Ring Laboral. Bien, buenos días. En efecto, esta semana, jueves y viernes, realizamos el 4º Congreso Nacional Ordinario de CENSUESIC. Tuvimos alrededor de 100 delegados de 28 universidades, tanto de sindicatos integrantes de la coordinadora como de otros sindicatos fraternos. Nos acompañaron compañeros de Chihuahua, de Sonora, tanto de la universidad como del Tecnológico de Sinaloa, Querétaro. En fin, fue un congreso exitoso. ¿Y qué discutimos? Discutimos aspectos de salario, de las prestaciones, de seguridad social, de los métodos de contratación, permanencia y promoción del personal académico. Y se tomaron una serie de acuerdos sumamente importantes, tanto para la coordinadora como en general para los trabajadores del conocimiento. Y los aspectos organizativos de la coordinadora, se acordó reforzar varias comisiones y crear una comisión nueva, una comisión muy importante desde nuestro punto de vista, la Comisión de Análisis y Formación Sindical. Algunos sindicatos tienen elementos de formación, otros no, pero la idea es que como coordinadora avancemos en este sentido. También un acuerdo importante es organizar un congreso sobre aspectos de materia de trabajo. Esto es un congreso donde no vamos a discutir tanto los aspectos salariales, contractuales, sino la posición, la opinión que los trabajadores del conocimiento tenemos ante la educación, ante la investigación científica y ante la cultura. Esto porque vemos que las políticas que desde el gobierno se siguen en estos sectores no fortalecen a estos sectores y más bien van en detrimento de ellos. Entonces queremos plantear qué es lo que los trabajadores opinamos en estos aspectos sumamente importantes.
También acordamos o reforzamos un pacto de unidad que teníamos ya desde hace algún tiempo, se discutió ampliamente, se hicieron modificaciones y la idea que tenemos es hacer la ceremonia de firma del pacto, ya con todos los cambios planteados, en una reunión que vamos a hacer en septiembre con nuestros compañeros del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que por esas fechas más o menos van a estar al final de su proceso por firma de revisión de contrato colectivo. En otro aspecto, el Congreso acordó hacer un llamado permanente a la unidad a las organizaciones del movimiento sindical democrático, y algunos de los sindicatos de CENSUECIC que estamos en la UNT, otros están en la nueva central, y consideramos que debemos trabajar unidos en todos aquellos aspectos en los que haya acuerdo. Hay muchas cosas en las que podemos marchar unidos y creemos que debemos avanzar hacia allá. Y en aspectos de solidaridad se acordó solidarizarnos con la población de Cholula, que ha visto agredida, se ha sido agredida en su patrimonio cultural. Nuestros compañeros de antropología han estado trabajando con ellos, y también se acordó solidarizarnos con el magisterio. ¿Por qué se ha visto agredido el patrimonio? Bueno, es parte de una política general que quiere hacer del patrimonio cultural negocio. Entonces, las zonas arqueológicas, los monumentos históricos, etcétera, con el pretexto de lo que dicen de ponerlos al alcance de toda la población, lo que están haciendo es hacer negocio con ellos. Entonces, se atacan, se dañan instituciones y vestigios arqueológicos con ese pretexto. Quieren hacer todo mercancía. Entonces, la población de Cholula, con nuestros compañeros investigadores del Instituto de Antropología, se han opuesto a ello y manifestamos nuestra solidaridad, así como con nuestros compañeros de la coalición de profesores de asignatura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que ya han venido aquí a denunciar su situación, han sido castigados nuevamente, les han sido quitadas las horas de trabajo que tienen. Hubo una movilización, se les restituyeron, y estábamos precisamente en el Congreso cuando fuimos notificados que a 2 de los profesores nuevamente les quitaron sus horas. Y también una resolución de solidaridad con nuestros compañeros del sindicato del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Y obviamente todos estos acuerdos tenemos que procesarlos, tenemos que trabajar, poner fechas, acuerdos, etcétera. Entonces consideramos que fue un congreso exitoso, un congreso que fortalece la unidad de la CENSUECIC, pero que además tiende lazos de unión con otros sindicatos, con otras organizaciones de trabajadores del conocimiento. Sí, porque además con el presupuesto cero, pues ya se está anunciando que muchas áreas de investigación van a ser recortadas. O sea, el presupuesto es cero desarrollo, cero crecimiento, cero progreso. Sí, y precisamente los trabajadores en estas condiciones no podemos decir simplemente nos oponemos a este presupuesto, sino que tenemos que hacerlo con base en las propuestas que como trabajadores tenemos. O sea, sería muy fácil decir simplemente no a lo que propone el gobierno. Sí decimos no, pero además, ¿qué es lo que los trabajadores proponemos? Por ejemplo, en el caso de la pretendida fusión presupuestal de los institutos del sector de energía, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, del Petróleo y de Investigaciones Eléctricas, pues si nos hablan de fusionar presupuestos, pues mucho cuidado, porque ahí puede haber agresiones en contra de los institutos con el pretexto de optimizar los recursos. Más bien lo que planteamos es que las 3 instituciones deben ser fortalecidas en sus funciones, en sus actividades, y sí, si es necesario que tengamos actividades coordinadas, las vamos a tener, por supuesto, pero para fortalecer a las instituciones y no para uniformar a la baja. Muy bien, pues en otra información relacionada pero distinta, el 24 de junio del 2015 firmamos como Frecuencia Laboral un convenio de colaboración con el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear para revivir una cápsula que ya hacíamos hacía unos años, que se llama Trabajando por la Ciencia. Y hoy nos acompaña la doctora Regina Rodríguez Reyes, secretaria de Política Nuclear, para hablarnos de un simposio que tuvieron técnico-científico, y en ese marco fue que revivimos Trabajando por la Ciencia. Trabajando por la ciencia. Ciencia.
Buenos días, audiencia de Frecuencia Laboral. Soy Regina Rodríguez Reyes, secretaria de Política Nuclear del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Y pues sí, vengo a informarles acerca de este simposio que iniciamos el 24 de junio. En este medio, en este entorno adverso de presupuesto cero, de poco interés de nuestro gobierno en las instituciones, nosotros como trabajadores de la energía nuclear estamos preocupados seriamente por el estado que guarda nuestra materia de trabajo en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Y de eso precisamente trató nuestro simposio. Los trabajos se iniciaron hace más de un mes y en ellos participaron todos los trabajadores de la institución, todos los grupos estuvieron representados. El área de investigación básica, de servicios especializados y servicios de apoyo, los compañeros también de desarrollo tecnológico, todos los trabajadores, investigadores, administrativos y técnicos especializados, todos participamos. Fue muy entusiasta la participación, muy serio su trabajo, y este trabajo pues consistió en el análisis en cada una de esas áreas de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en torno a nuestra materia de trabajo. Estos trabajos previos ya fueron presentados en las primeras sesiones de nuestro simposio y pues ha sido muy exitoso. Todos fueron escuchados con mucha atención porque sus análisis efectivamente fueron hechos con mucha seriedad. Y sirvieron de base, de materia prima, para que los delegados ahí presentes elaboraran largas listas de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas institucionales. Cada una de ellas fue analizada con cuidado, con tiempo, con seriedad, con profundidad, y les puedo decir que entre las principales fortalezas se mencionó constantemente entre los grupos el contar con recursos humanos altamente especializados. Y hemos llegado a ese grado de especialización porque durante años los investigadores, los técnicos, nos hemos preparado en diferentes técnicas del área nuclear. No existe en el país otro lugar con recursos humanos tan especializados. Una de las debilidades fuertes que se mencionó es que contamos con una administración poco preparada para dirigir nuestra institución. Es decir, el perfil académico que muchos de ellos tienen realmente es bajo, de ninguna manera comparable con el promedio de perfil que tienen los investigadores. Llevamos un avance, no hemos concluido este simposio, un avance del 70% aproximadamente. El 10 de julio concretaremos nuestros análisis y llegaremos a nuestras conclusiones. Estas conclusiones esperamos sean en torno al diagnóstico que guarda nuestra institución en nuestra materia de trabajo y seguramente el impacto que tendrá esto no será solamente al interior del ININ, seguramente incidiremos también a nivel de política científica nacional. Bueno, pues vamos a estar pendientes de cómo se va a desarrollar y sí, Guillén. Bueno, con la idea de que todo el mundo esté enterado y que sobre todo quienes pueden tomar decisiones al respecto conozcan nuestras propuestas, vamos a presentar el 26 de julio o el 4 de agosto, ya les daremos la confirmación, las conclusiones en la Cámara de Senadores. Precisamente, bueno, pues si ellos no saben mucho de política científica, si los legisladores, vamos nosotros a plantear nuestros análisis y estamos dispuestos a trabajar por el fortalecimiento no solo del ININ, sino de toda la investigación en México. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. No hacemos otra cosa que trabajar y las ganancias no las vemos jamás. Si nosotros generamos producción, que
porque no tenemos oportunidad de obtener tan solo una buena ración. Tenemos llamadas del auditorio. Nancy Peralta de Tlalnepantla. Voy a resumir porque está un poco largo. Dice que Wikileaks reveló cómo Estados Unidos tiene un tratado central en donde expone cómo está ordenando privatizar educación, sector salud, etcétera. También están apoderándose de las empresas nacionales. Y Rocío Aguilar dice que las opciones de encontrar trabajo es difícil y más uno que respete los derechos de los trabajadores. Hemos entrado a una situación de esclavitud. La señora López dice: se inició mal la reforma educativa porque la educación debe iniciarse por reformar los programas de educación. El movimiento de los maestros inició hace más de 30 años y todavía no se resuelve el conflicto. Los padres de familia deben unirse con los maestros. Ernesto Pereira, de la Colonia Industrial, dice: considero que el ESME debería hacer una denuncia o relato de todos los trabajadores muertos que ha habido por depresión y suicidio, porque este tipo de estudios llegan a la gente. Sí, efectivamente tenemos en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos documentado todo el tema de salud, porque son derechos que no se pueden restituir, el tema de salud, y los casos de compañeros que se han suicidado. Por lo menos tenemos el registro de 5 compañeros y algunos que tienen problemas de depresión. Alguna vez tuvimos aquí una entrevista precisamente sobre desempleo y depresión y nos explicaba la especialista que no hay nada que genere más depresión que perder el empleo. Antes se decía que le pegaba más al hombre eso, pero yo creo que es igual. A una mujer o a un hombre que se quede sin empleo, pierde su identidad para empezar, ¿no? Porque uno se identifica con la empresa donde está. Y una vez que se queda sin empleo, pues se queda. Sí, el golpe psicológico es difícil, tienes una complicación de todos tus niveles del estado físico, y eso ha traído como consecuencia estos suicidios, compañeros con problemas depresivos, diabetes, hipertensión, y eso es producto de esta guerra del gobierno de quitarte tu único patrimonio, que es tu trabajo. Hay otra pregunta de Hilario Peña, no sé si el compañero sea trabajador de la Resistencia, jubilado. Hilario Peña me pregunta que qué pasó con el compañero Miguel Márquez Ríos, que si ya salió de la cárcel. Tiene más de 2 años que salió de la cárcel. Incluso forma parte del Comité Central, es el secretario de Fomento a la Salud. Haciendo mitines desde hace 2 años. Sí, y lo dice que porque Almazán no está dentro del diagrama, no, acá no hay diagramas. Hace 1 año también salió del comité y está en su lugar Carlos Magariño, que ayer estuve ahí con los compañeros jubilados. Están haciendo un buen trabajo para garantizar los derechos de los jubilados. Bueno, pues hablando de esclavos modernos, en la delegación Tlalpan se niegan a pagarle 4 meses de trabajo a las promotoras de programas sociales. Mi nombre es Anabel Donají López Santaella y yo era coordinadora zonal en el programa de Sonríe, Desarrollo Social Está Contigo, en la delegación de Tlalpan. Nosotros lo que los promotores hacían eran enlaces de la delegación con la ciudadanía. Se trabajaban 4 rubros: salud, economía, deportes. Se trabajaban talleres, o sea, la economía la trabaja, cultura, se daba talleres también de herbolaria, en salud, en la medicina alternativa, para la delegación de Tlalpan. Este es un programa que lo trabajamos desde el 2014. En el 2015... ¿Cuánto se supone que les tendrían que pagar por mes? El promotor está ganando 7,165 al mes. En 2015 y en abril, del 15 de abril, entra la licenciada Xochitl Bravo. Nos dijo que por la veda electoral que el trabajo que veníamos realizando no era posible y que fuéramos a descansar a la casa. Y nos descansaron 15 días. Entonces nosotros, cuando terminan esos 15 días, pues nos presentamos con ella, pues a ver qué labores íbamos a hacer a partir de esa fecha. Ahora sí que ahí fue donde empezamos una serie de malos entendidos, o no sé cómo llamarle. La licenciada Xochitl Bravo primero nos dijo que no venía a correr a nadie y después nos dijo que el programa se terminaba, que no había suficiencia presupuestal. ¿Y entonces qué meses les deben, de marzo para acá? Sí, o sea, se nos debe marzo, abril, mayo y junio, porque a nosotros se nos paga mes vencido.
Bueno, también tenemos buena información. En Texcoco, Estado de México, la radio de la Universidad de Chapingo está dando servicio de radio comunitaria a través del programa Voces de la Región. Usted puede sintonizar el 1610 de AM, que es la última estación de AM, o ahí en Radio Chapingo, también en internet. Vamos a escuchar lo que nos dijo una profesora que está a cargo de esta radio. Patricia Muñoz Sánchez, soy académica de la Universidad Autónoma Chapingo, soy coordinadora del programa de desarrollo alternativo para la región Atenco-Texcoco, dentro del cual participan ahora algunos de los compañeros que integran el nuevo comité ejecutivo de nuestro sindicato. Y me está platicando que tiene un programa comunitario. Claro, es un programa que se llama Voces de la Región. Tenemos 13 años, ya vamos a cumplir 14 años. Surgió a raíz de la lucha de la defensa del territorio en el 2001 contra el aeropuerto. De hecho, surgió a raíz de la necesidad de establecer un canal de comunicación entre las organizaciones y las instituciones de educación superior. Ayer viernes 3 de julio del 2015, el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christoph Heinz, llamó al gobierno de México a profundizar la investigación sobre la masacre de Tlatlaya, Estado de México, y advirtió que las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales. Es en respuesta a una denuncia que interpuso el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en el sentido de que la orden fue abatir delincuentes. En un comunicado de prensa, el Centro PRO destaca que el relator confirmó que la orden de abatir delincuentes es una instrucción que posibilita la comisión de las más graves violaciones a derechos humanos. El relator de la ONU solicitó al gobierno mexicano investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, así como emitir órdenes que pudieran conducir a violaciones del derecho a la vida. Sí, porque así como en otra época te acusaban de brujo y te quemaban vivo, ahora te acusan de narco y te matan, y ni siquiera ha habido una investigación, cuando es un principio de la Carta de los Derechos Humanos que debe haber un juicio con todo el desarrollo de un proceso judicial. Yo escuché una ponencia de Evo Morales, el presidente de Bolivia, el año pasado allá en el Vaticano sobre el primer encuentro de los movimientos sociales, y él decía que en los países donde se está constantemente atacando al crimen organizado, al combate al narcotráfico, dice, son los pretextos que ocupan los gobiernos para despojar a sus naciones de sus recursos naturales y sus derechos humanos fundamentales. Y lo que estamos viviendo en el país, ¿cuánta razón se tiene? Porque hoy utilizan, con estas órdenes extrajudiciales, abatir delincuentes, cuando la obligación de estos es detenerlos, que lleven su debido proceso, que sean consignados e investigados, y no asesinarlos, como el caso de Tlatlaya, que hoy todas las investigaciones es de que los pararon, los fusilaron, y para esto dicen que eran delincuentes. Han agarrado de pretexto el tema del crimen organizado para militarizar el país y despojarnos de todos nuestros derechos. El caso Luz y Fuerza no es la excepción. Quien entró a tomar las instalaciones por la noche fue el ejército, vestido de policías federales. Nos vamos, ya es hora de retirarnos. Muchísimas gracias. La próxima semana dejamos una sección especial para darle la respuesta al despertar del gallo, que es si le reparten mal las utilidades o no le reparten, ¿cómo se puede defender? Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.